Ok, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estoy saliendo aquí prácticamente desde el frente de mi casa. Siempre salgo por detrás, pero hoy salgo por delante. Por delante que... Bueno, nada, estaba hoy probando un- una cosa fascinante como fue mi nuevo dron. Pero a diferencia de los drones convencionales, que son más grandes, son más caros y son más complejos de funcionar, este es muy chiquito, muy económico y vuela solo. Uno simplemente le dice lo que uno quiere que él haga y él va y lo hace, ¿no? Y como esencialmente a mí lo que me gusta del dron es la posibilidad de hacer ángulos de grupos familiares y de situaciones un poco diferentes a las que uno puede hacer con un trípode o con una cámara convencional. Es esa elevación que uno puede en un momento dado lograr eh, fotográficamente cuando se tiene una ubicación más alta, ¿no? Porque tampoco tengo mayor interés en estar grabando escenas de las ciudades, etcétera. Aquí en Estados Unidos eso se ha vuelto muy difícil porque en la gran mayoría de las zonas está prohibido volar y es hasta peligroso, ¿no? Volar drones más pesados. Este es un dron muy pequeño, ya lo verán en los cortos que voy a mostrar. Pero bueno, el tema de hoy no era ese. El tema de hoy es de la salud. Vamos a hablar de la salud. Y como siempre, son reflexiones que yo tengo sin agenda previa. Lo que me salga es lo que ustedes van a escuchar. Le estoy dando rienda suelta a mi capacidad de improvisación. Los reto a que hagan un ejercicio de improvisación de vez en cuando. Porque hablar de algo que uno tiene por delante o de algo que uno hace todos los días no representa un reto para el cerebro. Pero improvisar sí. Porque en la improvisación uno tiene unos cuantos milisegundos para crear la próxima idea. No hay una agenda, no hay un guión, no hay una diapositiva, una imagen, un teleprompter que uno pueda leer, sino que simplemente uno tiene que ir hilando una idea detrás de la otra. Y eso es un arte y es una cosa que también se aprende con la práctica. Yo todavía me sorprendo, en Venezuela hay unos cantantes, bueno, eso sería cantautores, porque ellos van creando las canciones mientras las cantan. Se llaman los contrapunteros, la gente que hace contrapunteo. El contrapunteo es un diálogo entre dos cantantes donde uno tiene que inventar o improvisar algo para responderle al otro. Y ese algo tiene que llevar rima y tiene que ser musicalmente viable, lo cual es todo un reto. Yo me quedo asombrado cuando veo un par de llaneros venezolanos contrapunteando, porque realmente eso es la máxima expresión de un cerebro sano, un cerebro capaz de tejer miles y miles de combinaciones que hacer para poder crear sobre la marcha un diálogo cantado. Pero bueno, yo no me encuentro dentro de esos super talentos capaces de hacer un contrapunto, pero sí, desde hace años he estado disfrutando de las personas que son capaces ante una entrevista de generar una respuesta única, improvisada, que no la han dicho antes, que probablemente no la van a poder decir igual más nunca, y que sale, y la pregunta es de dónde sale esa idea completa con explicación, etcétera. Bueno, desde un punto de vista del conocimiento, sale del conocimiento acumulado que estas personas han logrado tener a través de su educación y de su experiencia, ¿no? Eso está bien, pero eso está bien de entendido, de ahí sale la materia prima. Pero la pregunta es, ¿cómo se ejecuta eso en el cerebro? ¿Cómo el cerebro de repente, a raíz de una pregunta, de una observación cualquiera,
de algo que yo vea en este momento, se me ocurre hablar de algo y de inmediato empiezo a crear una idea y una idea trae la otra y otra idea trae la otra. Ese es un mecanismo fascinante de la inteligencia humana y probablemente de cualquier otro animal que haya tenido que desarrollar la inteligencia para poder sobrevivir. Acuérdense que la inteligencia es una herramienta de sobrevivencia. La persona inteligente o los seres inteligentes se hicieron así precisamente para poder sobrevivir ante seres que no tan inteligentes pero más fuertes o agresivos podrían poner en riesgo su vida, ¿no? Y es así como nosotros hemos logrado conquistar otros animales, otros predadores más fieros, más fuertes y más hábiles que nosotros, pero nosotros somos más inteligentes que ellos y gracias a esa inteligencia pues hemos podido sobrevivir aún no teniendo la fortaleza, la agilidad, la rapidez que tienen otros animales. Pero volviendo al tema de la salud, que fue el origen de la intención mía hoy, bueno, la intención mía es hacer ejercicio, porque a mi edad se hace cada vez más difícil hacer ejercicio. No me pregunten por qué, mi mente quiere, pero mi cuerpo no satisface las expectativas de mi mente. Yo me levanto en la mañana, como probablemente muchas personas después de los 60 y 70 años, con ganas de caminar, de correr, de hacer pesas. Ustedes imagínense cualquier esquema de actividad física, eso me lo imagino yo en la mañana. Y pareciera que la voluntad me va a lograr hacer eso. Hasta que doy mis primeros pasos en la mañana al borde de la cama y bueno, no sé qué pasa, pero alguna voz interna me dice, no, chico, olvídate de eso, tú no vas a poder hacer eso. Date con mucha suerte si llegas al baño a cepillarte los dientes. O sea, tú estás soñando como cuando tenías 20 o 30 años. Ya tú no tienes 30 años, ya el cuerpo no está como para ese tipo de gracias. De salir sin calentamiento a caminar, lo más probable es que te tropieces y te caigas, ¿no? Entonces pareciera como que los músculos no se han enterado de lo que uno quiere hacer y los músculos tan rígidos y las articulaciones también y todo duele y todo molesta y las ganas de acostarse de nuevo a dormir un par de horas más es enorme, ¿no? Pero bueno, ahí es donde supuestamente vale la voluntad, aunque la voluntad definitivamente que está también vinculada a las capacidades del individuo. Es muy fácil cuando uno tiene un cuerpo que no ha sufrido mayores problemas durante la vida, que no tiene graves limitaciones físicas, decir voy a hacer ejercicio hoy. Pero para una persona bastante limitada, eso se hace más difícil. No imposible. Yo en las Olimpiadas Paralímpicas me quedo asombrado de los recursos que tiene el ser humano con limitaciones para hacer cosas impresionantes. Gente sin piernas que corre como nadie, gente sin brazos que hacen maravillas, lanzan flechas en arquería, hacen de todo, una cosa impresionante. Lo cual revela pues que sí se puede. Ahora, ¿cuántos pueden? Bueno, muy pocos. En la realidad muy pocos. Son gente muy especial, dotada de no sé si de una fuerza de voluntad, de una energía, de una motivación muy grande, pero definitivamente no es tan fácil lograrlo que no todo el mundo lo puede lograr. Pero bueno, hoy voy a hablarles de lo que los va a matar a ustedes, porque todos nos vamos a morir, unos de causas naturales y otros de causas accidentales. Pero todos nos vamos a morir. A la gente le molesta cuando yo digo eso porque le parece un presagio de mala suerte, ¿no? Pero es la realización de que tarde o temprano son millones de seres humanos los que han vivido en este planeta y se han ido, se han muerto, ¿no? Los que se van a morir. Y al principio cuando uno es joven uno cree que uno es inmortal y no habla de eso y toma riesgo y hace de todo. Y se tira en parapente y se tira por un barranco y hace cosas insólitas, bucea en cuevas, y hace de todo, pues. Pero con el paso de los años uno empieza a entender que la vida tiene sus riesgos, que la vida es muy sabrosa en general. Hay momentos en que no se vive tan bien, pero bueno, siempre hay unas expresiones o unas experiencias de vida que lo hacen a uno amar la vida, ¿no? y querer prolongarla lo más que se pueda. Y eso está bien.
Pero hay que saber también las causas por las cuales uno se puede morir. Entonces, como ya les dije, va a haber dos causas por las cuales ustedes se pueden morir. Las causas físicas, producto de los accidentes, dependiendo mucho del sitio donde están, ustedes pueden aumentar o bajar la probabilidad de que eso pase. Si ustedes viven en una ciudad muy peligrosa, donde hay muchos atracos, donde hay muchos accidentes de tránsito, si ustedes tienen que tomar todos los días una autopista donde todos los días se matan 6 o 7 personas, evidentemente que tu riesgo de morir en un accidente de eso o de sufrir una tragedia de esa es más alto que las personas que viven en una población donde eso no pasa. O sea que yo diría que una de las clases, una de las primeras cosas que uno puede hacer para disminuir el riesgo de morir tempranamente es vivir en sitios donde hay menos chances de que uno lo maten. Eso es una cosa que se cae de maduro, ¿no? Se cae de sentido común. O sea que yo no les estoy diciendo nada. Pero ahora sí me voy a concentrar en lo de las causas naturales, ¿no? Las enfermedades. Y las enfermedades, bueno, hay muchos tipos de enfermedades. Un día de esto me voy a sentar a hablarles a ustedes de todos los tipos de enfermedades que hay. Pero hay unas sobre las cuales uno sí puede ejercer un control. Y son lo que se llaman las enfermedades que están vinculadas al estilo de vida. Es decir, hay enfermedades que dependen de su genética, de su exposición a químicos, de su exposición a agentes infecciosos. Todo eso no lo voy a tocar hoy. Lo que sí voy a tocar son enfermedades que dependen mucho de la forma en que usted vive, o aunque no sean determinadas por la forma en que usted vive, esa forma en que usted vive determina el riesgo. Y dentro de esas me voy a referir aquí en los Estados Unidos a la segunda causa de mortalidad en los Estados Unidos, y muy cercana de la primera es cáncer, la segunda es enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares me voy a referir hoy a lo que llaman los médicos el asesino, ¿cómo que lo llama? Silente, el asesino silente. El asesino silente. Silente porque no hace ruido, más no pareciera haber entrado o haber estado en contacto con usted en su vida, pero él está allí creando las condiciones para que un buen día se haga evidente que usted está muy enfermo. Las enfermedades cardiovasculares tienen lo que se llama una historia natural. Ellas no aparecen, con muy pocas excepciones, ellas no aparecen de un día para otro, porque casi todas dependen, además de los efectos estructurales que puedan venir de la organogénesis, es decir, del desarrollo de los órganos cardiovasculares durante el embarazo, apartando esas que se llaman cardiopatías congénitas porque usted nació con ellas, y cardiopatías porque, bueno, son enfermedades del corazón y de los vasos. Apartando ese tipo de enfermedades, casi todas las demás tienen que ver con el deterioro de la circulación. Y por supuesto, como la circulación es lo que mantiene a todos los tejidos suyos vivos, si se afecta la circulación, tarde o temprano también se afectan los tejidos que esa sangre irriga. Y ahí vamos entonces a entender que ese sistema maravilloso que lleva nutrientes y que saca desechos de la célula se llama el sistema circulatorio. Ustedes todos lo conocen, lo vieron en secundaria o en primaria probablemente, y saben que consiste de una red enorme de vasos de todo tipo de grosor, que lo llamamos calibre vascular, y esencialmente de una bomba. Y esa bomba muscular es el corazón, el famoso corazón con el que se ama tanto a la gente, con el cual la gente ama a su familia, su esposa, su cónyuge, su patria, su Dios. Bueno, ese corazón también lo ama usted mucho, porque desde el momento en que usted, como a la tercera o cuarta semana de vida, empieza a latir ese tubito y a formar lo que eventualmente va a ser un corazón de 4 cavidades, ese corazón lo acompaña hasta el día de su muerte. Un órgano sumamente fiel, sumamente competente. No hay bomba que haya hecho el ser humano, no hay bomba hidráulica que haya hecho el ser humano que dure
y que tenga las prestaciones que tiene el corazón de cualquier animal, pero en particular del ser humano. Y el objetivo de esa bomba es mantener la sangre en circulación, porque si la sangre no circula, pues no cumple su función de nutrición y de limpieza de los tejidos. Y por otro lado, el líquido que circula por los vasos sanguíneos, que es la sangre, es un tejido complejo, un tejido líquido que contiene un inmenso caudal de agua y en estados líquidos, que es el plasma, pero también contiene una serie de corpúsculos celulares que se llaman los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas. Bueno, lo que quiero decirles con todo esto es que esa bomba tiene o funciona en forma pulsátil, a diferencia de otras bombas hidráulicas que funcionan continuamente. Si usted ve una manguera de una bomba de agua en un edificio, pues usted abre el chorro y el agua sale continuamente con un cierto caudal que llamamos flujo en unidades de volumen por minuto, centímetros cúbicos o litros por minuto. Y en el caso de la circulación de carácter humano que sale del corazón, ella no sale en forma continua, sino que el corazón es una bomba pulsátil. Es decir, ella se contrae, bota un chorro de sangre y luego se relaja para volverse a llenar y vuelve otra vez a botar otro chorro de sangre, y así va aproximadamente entre unos 60 hasta 120, 140 latidos por minuto. Esa bomba puede producir ese volumen de flujo, pero en forma pulsada. Y eso es lo que cuando un médico le toca a usted cualquier vaso periférico, usualmente el pulso radial, de aquí del brazo, de la mano, lo que está tratando es establecer cuál es su frecuencia de pulso. Y esa frecuencia de pulso nos dice mucho cómo está latiendo ese corazón. Nos da dos cosas esa frecuencia de pulso o esa palpación del pulso. Nos da la frecuencia, es decir, cuántos latidos por minuto, y nos da la intensidad de ese latido. Si es un latido fuerte, que revela que el corazón está bombeando fuertemente la sangre, o si es un latido prácticamente indetectable, que demostraría que no está bombeando lo suficientemente fuerte. Entonces eso es en relación a la onda de pulso, que todos nos podemos tocar la onda de pulso y medir eso. Ahora, una de las variantes del sistema cardiovascular de gran importancia es la presión a la cual fluye ese líquido que llamamos la sangre. Entonces tenemos que el sistema circulatorio tiene dos grandes subsistemas: el sistema arterial y el sistema venoso. El sistema arterial es el que está directamente conectado a la bomba cardíaca, por lo tanto es un sistema de alta presión, es decir, por las arterias pasa sangre en forma pulsada, impulsada precisamente por la contracción del corazón, y eso se hace a cierta presión. Ahora, como les dije, la presión en este circuito se llama presión arterial. Pero cuando la sangre está de regreso al corazón, ella regresa a través de otro sistema vascular que se llama el sistema venoso, que se origina en los capilares de los tejidos y termina en las venas que llegan al corazón. Entonces, unas van y otras vienen. La sangre arterial lleva sangre a los tejidos, la sangre venosa trae sangre de los tejidos. Hasta ahí da todo clarito. Un sistema es de alta presión, el arterial, por estar conectado a la bomba cardíaca, y un sistema es de baja presión porque no viene de una bomba, viene de la periferia y es, digamos, un proceso de una suerte de marea circulatoria, también propulsada por el factor de presión, pero determinada básicamente por un gradiente de presión desde la periferia hasta las venas de regreso del corazón, la aurícula derecha del corazón. Bueno, entonces lo interesante de esto es que
Como ya les dije, en el sistema arterial hay una presión que sube o baja dependiendo de las exigencias que tenga el organismo en ese momento. Si el organismo tiene que impulsar mucha sangre y tiene que vencer una fuerte resistencia por parte de los capilares hacia donde esa sangre va, pues esa presión aumenta. Si no hay esas necesidades, la presión puede bajar un poco hasta el límite moderado. Si cae demasiado, pues se para el sistema circulatorio y se muere la persona. En otras palabras, la presión tiene que estar dentro de ciertos límites. Como es un gradiente de presión pulsado, no sostenido, cuando ustedes miden la presión arterial, hay dos presiones. La máxima que se alcanza, que es la más alta, la presión más alta, que se alcanza en el pico cuando el corazón se contrae, y la presión residual que queda después que pasa ese pico, la más baja, antes de que se empiece otra vez a elevar para el próximo ciclo. La primera, la más alta, se llama presión sistólica, porque acontece en la fase sistólica de la contracción del corazón, y la otra se llama fase diastólica o presión diastólica, porque acontece durante el periodo de relajación de la bomba cardíaca. Ustedes dirán, bueno, José, pero ¿para qué te das tanta vuelta a la fisiología si ya todo eso lo sabe todo el mundo? Bueno, lo importante es que normalmente la presión arterial alta, la presión arterial máxima o la sistólica, está alrededor de los 120 a 130 milímetros de mercurio. Se usa la unidad de milímetro de mercurio porque usualmente eso se medía con unos manómetros que tenían una columna de mercurio, y esa columna de mercurio alcanzaba 120 milímetros de alto cuando se medía la presión arterial. Cuando ese pico sistólico pasaba, venía la onda de caída y se paraba alrededor de unos 60 milímetros de mercurio. Si ustedes en vez de milímetros de mercurio dicen centímetros, entonces sería 12,6, porque hay gente en Venezuela que... ¿Cuánto tiene de presión arterial? 12,6, 14,7, 12,6, 13,6. Okay. Entonces, sea 13,6 o 130,60, es lo mismo. Depende de que lo exprese en centímetros o en milímetros. Sigo adelante con esto. Vamos entonces ahora a lo que quiero llegar, que es el hecho de que normalmente la gente rara vez se toma la presión arterial. Hasta hace poco era todo un arte. El tensiómetro, que es el método indirecto que usamos los médicos para medir la presión arterial, y ya les voy a explicar por qué, en vez de medirlo con un manómetro, lo medimos con como no podemos meter un catéter dentro de la arteria para medir la presión de la arteria directamente, la medimos indirectamente midiendo la tensión de la pared de la arteria. Es decir, por eso la diferencia entre presión arterial y tensión arterial. Tensión arterial es lo que mide los tensiómetros, ¿no? Los que miden la tensión de la pared arterial cuando se sopla el manguito, ¿no? El manguito que se infla en el brazo, y entonces se infla a cierta presión, y en el momento en que se infla al máximo se tranca la circulación. Pero cuando la presión está más o menos igual afuera que adentro, que empieza a circular sangre, uno toma eso como la presión sistólica, empieza a escucharse en el estetoscopio el latido, y luego que la presión del manguito comienza a bajar y pasa por debajo de la presión diastólica, se deja de escuchar el latido. Bueno, pero hoy hay una cantidad de tensiómetros que funcionan bastante automáticamente y son mucho más precisos que los de antes. Sin embargo, los médicos de mi época seguimos prefiriendo auscultar los sonidos del pulso arterial y medirlo con un manómetro de mercurio. Pero bueno, al margen de eso, lo importante es que uno puede pasar muchos años con una presión arterial alta y patológica y no saberlo. Porque cuando la presión empieza a subir, prácticamente no hay signos, porque como ya les dije, en un momento dado que ustedes tengan que hacer una carrera rápida o pasen un susto o estén en un estado de alarma
o les hayan hecho algo que los ponga en peligro su vida, la adrenalina que ustedes tienen que soltar para enfrentar la emergencia les va a aumentar la presión arterial. Eso es normal, para eso se hizo esa capacidad del corazón de bombear a más frecuencia y a más alta presión, precisamente para apoyar esa cometida de defensa del organismo. Sin embargo, el mantener esa presión en forma sostenida durante mucho tiempo va a ir produciendo un daño a los vasos sanguíneos. En otras palabras, los vasos sanguíneos no son estructuras estáticas, es un verdadero tejido en la pared del vaso que se llama el endotelio. Ahí hay células, se llaman células endoteliales, que tapizan el interior de los vasos y lo mantienen sano. Un vaso sano es un vaso flexible, es un vaso donde las células constantemente se están intercambiando y están siendo reemplazadas. Es un vaso elástico, ¿verdad? Que mantiene la onda de pulso en una forma bastante eficiente, y eso hace pues que nosotros podamos decir, como decíamos muchos de nuestros profesores, la verdadera edad tuya es la edad de tus arterias. Si tus arterias son de viejo, no importa que tú te veas muy bien, tú estás viejo, porque el proceso de envejecimiento, que es el proceso de deterioro progresivo de los órganos, en realidad muchas veces lo que refleja es un deterioro progresivo del sistema circulatorio. Al no llegar el oxígeno, al no llegar los nutrientes, al no deshacernos de los desechos celulares, pues los tejidos y los órganos se van enfermando y entonces vienen los problemas. Eso hace que de rutina, en todo acto médico, se recomienda como parte de la pesquisa para saber el estado de salud de alguien es medirle la presión arterial. Por eso que les estoy diciendo, ¿no? Porque mucha gente puede empezar a desarrollar hipertensión arterial, que serían presiones altas en el sistema circulatorio, no van a tener síntomas, no se van a sentir bien, van a seguir comiendo como están comiendo, van a seguir sedentarios como están sedentarios, van a seguir fumando, van a seguir bebiendo, van a seguir estresándose en el trabajo y van a jurar que están perfectos, que gozan de muy buena salud. Y no saben que ya hay un asesino interno que se llama la hipertensión arterial, que está socavando la calidad de los vasos y que tarde o temprano va a producir procesos que van a enfermar a la persona. La hipertensión arterial tiene muchas causas, no hay una sola causa, o sea, no vayan a creer que todas las hipertensiones arteriales tienen como causa el hecho de que la gente fume o que esté gorda o lo que sea, ¿no? Puede ser una coalescencia de factores. Hay un elemento genético, hay familias donde casi todos los miembros de la familia en algún momento de su vida desarrollan hipertensión, y esa hipertensión de causa no conocida, que no se deriva de otras fuentes primarias, esa hipertensión la llamamos hipertensión esencial, por ponerle un nombre que lo que refleja es que no sabemos exactamente por qué se producen, porque el paciente no tiene ninguna otra normalidad excepto el hecho de que su presión está alta. Y los medicamentos que se utilizan para controlar eso se llaman medicamentos antihipertensivos. Y esos medicamentos antihipertensivos, hay gran variedad de ellos con diferentes mecanismos de acción y tienen por objetivo, evidentemente, mantener la presión arterial dentro de límites normales. La presión arterial va aumentando progresivamente con la edad. Es decir, las personas que podían tener una presión arterial alrededor de 110/60 o 110/50, en la juventud puede ser que a los 30, 40, 50 años ya estén montados en 140/60, 140/70. Es variable para cada persona, depende mucho de su constitución, depende mucho de que haya hecho deportes. La gente deportista, sobre todo los deportistas aeróbicos, las personas cuyos deportes involucran un gasto cardíaco alto, esas personas desarrollan la capacidad de controlar muy bien su
presión arterial y su frecuencia cardíaca, porque su corazón es muy eficiente y entonces esa eficiencia la miden por el hecho de que mantiene un buen flujo con una relativa baja frecuencia y con una gran contractilidad, ¿no? Y en la medida en que el corazón se va deteriorando, la bomba se va deteriorando, la contractilidad, es decir, la capacidad del corazón de aumentar la presión o de mantener el flujo sanguíneo, que lo llamamos gasto cardíaco, va disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, hay personas que en la década de los 30, a los 40, empiezan a desarrollar presiones sistólicas por encima de 160, 170 en la presión máxima, la sistólica, y la diastólica se monta en 80, 90, 100, 110. Y evidentemente, ¿qué le pasa a un vaso sanguíneo que está funcionando con presiones muy altas? Lo más probable es lo mismo que le puede pasar a una manguera cualquiera, que usted la someta a una presión hidráulica muy fuerte, y es que se rompa la arteria, ¿no? Normalmente las arterias aguantan bastante presión, pero hay personas que tienen defectos arteriales que llamamos aneurisma, es decir, paredes débiles, blandas en algunos vasos, que pueden ser a nivel del cerebro, etcétera, malformaciones vasculares, vasos que no se desarrollaron bien, que son muy frágiles, y por supuesto, cuando acontece un aumento brusco de la presión arterial, esos vasos se rompen y se produce una hemorragia. Si es en el cerebro, se llama una hemorragia intracerebral o un infarto hemorrágico. Infarto porque el tejido cerebral deja de recibir sangre y oxígeno, y hemorrágico porque se le rompió un vaso, ¿no? Entonces ese es un problema que la hipertensión arterial puede producir en un momento dado, problemas de rupturas y de hemorragias de aneurisma, el aneurisma aórtico, aneurisma mesentérico, muchas arterias que también se van deteriorando con los años, se va deteriorando su pared, y ellas son susceptibles a que un aumento de presión pues rompa la arteria y el paciente muere por pérdida interna de sangre. El otro problema es que esa presión arterial actúa como un elemento de agresión física al endotelio, a la pared del vaso, y lo va irritando, lo va estresando con esos cambios de presión abruptos, y eso hace que en ciertas condiciones en las cuales las grasas en sangre son abundantes, como el colesterol, los triglicéridos y los ácidos grasos, pueden empezarse a depositar en esas pequeñas grietas que deja el daño vascular, y se producen entonces los ateromas, que son procesos en los cuales se rompe el endotelio y entonces se meten los lípidos, se meten las grasas dentro del endotelio y van acumulándose allí y van formando una placa de ateroma que por supuesto va cerrando el orificio por donde pasa la sangre, cerrando el calibre vascular, y evidentemente puede ocluirlo por completo. En otras ocasiones, el proceso de reparación del endotelio producto de ese estrés hemodinámico por la presión alta, por años repetida, se hace a través de un proceso de calcificación. En otras palabras, se depositan el calcio y empieza el endurecimiento de la pared vascular. Les dije que una pared sana es una pared flexible, una pared muscular flexible, pero en estos casos la pared se va volviendo cada vez más dura y menos flexible, y eso hace pues que se produzca también una mayor probabilidad de que haya un ateroma. Otro de los problemas de la presencia de ateroma y de calcificaciones en los vasos es que la sangre, como les dije, es un tejido líquido lleno de una serie de mecanismos de coagulación para no desangrarnos, porque los vasos sanguíneos nuestros están constantemente siendo agredidos por la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y necesitan mantenimiento, ¿no? Y ese mantenimiento de la pared vascular se hace a través de un sistema de plaquetas que tapan los huequitos que se producen allí para evitar que nos desangremos cuando hay pequeñas rupturas vasculares, ¿no? Y esos procesos de coagulación son sumamente efectivos.
Pero esos procesos de coagulación dependen de unos factores de contacto que hacen que cuando la pared de ese endotelio no es sumamente lisa, sino que se ve arrugada o áspera por parte de esas placas de ateroma y de esas áreas calcificadas, entonces se puede producir lo que se llama un trombo, es decir, se dispara la cadena de coagulación intravascular con el fin de reparar lo que pareciera ser un daño en la pared vascular, pero en el proceso de estar fuera de control termina poniendo el trombo dentro del vaso. Y ese trombo, que es como una gelatina, tapa entonces abruptamente el vaso y se produce el infarto. El infarto es algo que uno utiliza para hablar de un área del cuerpo que ha dejado de recibir sangre oxigenada. Uno dice que ese tejido se infartó. Los más comunes son el infarto al miocardio, al corazón, el infarto al cerebro, el infarto cerebral, pero se puede infartar un riñón, se puede infartar un hígado, se puede infartar cualquier tejido que se le trambosa, la arteria que le trae la sangre, se infarta, ¿no? Porque deja de recibir sangre. Bueno, ese es el cuento. Entonces, evidentemente es importante que usted, de vez en cuando, dependiendo de su edad y de sus antecedentes familiares, se haga un chequeito médico y, entre otras cosas, se tome la presión arterial. A veces sucede que la encuentran algo elevada en una primera instancia. Usualmente la gente se pone un poquito nerviosa cuando le toman la presión arterial porque tiende a no querer creer que la pueda tener alta y eso lo pone nervioso. Cualquier cosa que usted lo ponga nervioso, que le aumente la ansiedad o lo ponga en una situación de emergencia, le va a aumentar la presión arterial. Bueno, les estaba comentando antes de bajarme la bicicleta, pero no terminé porque se me acabaron las baterías de la cámara. Pero lo que quería comentarles era pues que sí, evidentemente al final de una larga historia de injuria al endotelio vascular, tarde o temprano se producen esas lesiones en el interior de los vasos que producen bien sea el estenosis, el estrechamiento progresivo de los vasos sanguíneos por el crecimiento de la placa de ateroma, y en ocasiones pues se produce la trombosis, que es la oclusión abrupta del vaso sanguíneo, motivo de ese enrarecimiento del vaso que se produce por esos daños en la pared endotelial. Y en ocasiones de esos trombos que se producen también se liberan pedacitos de trombo que se avanzan con la circulación y se produce lo que se llama un embolismo, que es un pedazo de trombo que se desprende del trombo principal y sale y ocluye un vaso más estrecho más adelante. Bueno, eso es lo que quería decirles. Hay una serie de elementos que aumentan el riesgo de la aterosclerosis y de la trombosis. Son definitivamente hoy uno de los principales culpables de la mortalidad, sobre todo en hombres, fumadores, obesos, diabéticos. Todas esas son condiciones que aumentan bastante el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es importante que usted se mida la presión arterial, trate de mantenerla en valores, dependiendo de su edad, peso y talla, en valores no superiores a los 140 milímetros de mercurio de presión sistólica y no más de 70 a 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, lo cual a veces pues ya representa una evidencia. Si esas mediciones se hacen sostenidas, se hacen en varias oportunidades y siempre terminan siendo las mismas, pues ya empieza a hacerse el diagnóstico de hipertensión arterial. Eso requiere tratamiento, y no solamente farmacológico, sino que también se necesita el tratamiento para mejorar la condición de la bomba cardíaca. Y entonces es importante que usted aumente la actividad física para hacer el corazón más eficiente, bombeando la sangre. En ocasiones se necesitan anticoagulantes para reducir la posibilidad de trombosis. Bueno, como les dije, hay una cantidad de cosas que usted tiene que consultar con su cardiólogo, porque es importante que usted identifique un médico con el cual usted se sienta cómodo hablando y que lo conozca, que conozca su estilo de vida, porque usted va a tener que verlo con mucha frecuencia, porque en general la mayoría de las enfermedades de hipertensión arterial son incurables, son tratables,
pero la hipertensión arterial nunca cesa de estar ahí amenazándolo y se controla con tratamiento perfectamente. En algunos casos pues se hace difícil el control, pero eso depende y se debe manejar dependiendo de las causas y de algunas condiciones que son muy peculiares a cada paciente. Ese es el comentario que quería hacerles de ese asesino silente que es la hipertensión arterial y hacerles la típica recomendación de siempre. Tenga un buen médico con el cual usted se sienta cómodo hablando, que lo escuche, que esté al día en cuanto a los tratamientos, infórmese, tome sus medicamentos a la hora y en la dosis adecuada, porque de la disciplina depende que usted pueda vivir con una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas afectan la calidad de vida si la gente no tiene la disciplina de manejarse como se le recomienda. Eso es lo que quería decirles hoy. Terminé a pie, no precisamente pedaleando, pero bueno, no quería interrumpir el final del programa sin hacer eso. Muchas gracias por su atención, espero que me sigan viendo diariamente aquí en mis caminatas por acá, en esta etapa de mi vida. Ya no soy sexalescente, pero estoy un poquito pasadito de horno, pero bueno, aquí estoy tratando de llevar una vida apropiada para mi edad. Y esto a mí me llena mucho, me hace sentir bien, conversar, decir, hablar, expresar lo que quiero. Es una buena motivación para mover mis neuronas, así es que esa es una de las razones por las cuales lo hago. Pero me gusta mucho si ustedes pudieran dejar sus comentarios abajo, opiniones, si son hipertensos, cómo se sienten, cómo les ha afectado la hipertensión la vida. La mayoría de las personas bajo tratamiento viven vidas normales, así que no tienen mayor problema con eso. Sin embargo, siempre están tensos porque, como dicen los cardiólogos, el enemigo está allí, está trabajando en forma callada y cualquier día esto nos sorprende. Pero no lo va a sorprender a usted si usted cumple su tratamiento y lleva una vida tomando en consideración este factor de riesgo. Muchas gracias y hasta mañana hacemos otro programa sobre cualquier tema que se me ocurra. Un saludo cordial y suscríbase y active las notificaciones. A mí nunca me han llegado notificaciones de nadie, pero bueno, siempre lo dicen, así que yo espero que algún día que a ustedes les llegue una notificación diciéndoles que yo saqué un programa y ustedes puedan hacer un pequeño break en su rutina y escuchar lo que tengo que decirles. Bueno, los dejo porque voy a cenar. Hasta un próximo episodio. Chao.